en nombre del Comité Ejecutivo de la Federación y pues complacido de que podamos desarrollar esta primera reunión del año. Yo creo que ayer quienes escuchamos a la ministra de Educación y a la señora Sandra Gómez encontramos en sus rostros y en sus expresiones en la una la falsedad y en la otra la ansiedad de negocios. Yo le digo una cosa, cuando arranca la señora Sandra Gómez arranca diciendo: y es que acabamos de contratar una auditoría para lo de alto costo, y habló como de 3 o de 4 auditorías, o sea que habló de la oportunidad de negocios que tiene ella en la videoprevisora. Como aquí estamos en Facebook Live y uno tiene que ser responsable con las cosas que dice, nosotros hemos denunciado de manera permanente que quien hoy está al frente de la videoprevisora es responsable de la situación caótica, pero es mucho más responsable, como lo decía el compañero Varela, por la sinergia que hay entre el Ministerio de Educación y la señora Sandra Gómez. O sea, pueden hacer todas las visitas que hagan, nosotros ya hicimos las primeras, y hoy, a pesar de que hay unos pliegos de condiciones que nosotros consideramos que son muy importantes, por ahí había una Dalit de FECODE que se llama Tarcisio Mora, que en todas partes decía que son la berraquera, y en el Ejecutivo dijo, la berraquera esos pliegos. Sí, pero si no nos ponemos al frente para que los cumplan, lo discutimos en el Ejecutivo, no tiene sentido. Los pliegos tienen importancia. ¿Y cómo es la posibilidad de que eso se cumpla? Con la movilización y con la lucha. Nosotros podemos ir a todas las reuniones que queramos, pero si no hay una disposición, y déjenme, compañeros, que lo voy a decir aquí con seriedad, si no hay sensatez en las reuniones que hagamos de los sindicatos con los prestadores, vamos a tener dificultades. Aquí ningún, y el comité regional. Nosotros estuvimos en Antioquia, el caso concreto de Over, del compañero Jaime, de quien les habla, y es una desgracia la realidad de la prestación del servicio médico asistencial. Y sin embargo, la señora Sandra, mientras que nosotros estábamos reunidos con los maestros, ella estaba reunida con el prestador. Allí no hay prestación del servicio en el caso concreto de Antioquia. Y en el resto del país peor, porque en el resto del país eran los mismos prestadores que no requerían de tener capacidad instalada porque ya la tenían instalada. Y lo que dice Varela, quiere decir eso entonces que se ganaron 2 meses porque el servicio médico asistencial hoy una desgracia. La principal actividad por la que se convocó esta Junta Nacional tiene que ver con la vida de los maestros y de sus familias, así de concreto, compañeros. Y entonces ayer lo que se dedicó la ministra fue decir, pues que en el fondo nosotros somos unos mentirosos y que ella ha cumplido absolutamente todo. Y ahora le vamos a demostrar en el informe que es totalmente contrario. Y lo de la videoprevisora, pues allí lo que hay es una Margaret Thatcher. La señora Sandra Gómez hace lo que se le da la gana, pero más preocupante, la decisión que acaban de tomar con relación a la fiducia mercantil, que la Procuraduría planteó que tenía que convocarse a una licitación pública y el Ministerio de Educación, como fideicomitente, saltándose el organismo regulador de ello, lo hizo. Por eso esta Junta Nacional me parece a mí que le tiene que exigir a la ministra de Educación que ese contrato se suspenda y que se convoque de manera inmediata a lo que tiene que ver con la fiducia mercantil, porque además hay monopolio. Cuando hay empresas que puedan competir, que compitan y se lo ganen, esa es otra cosa, pero aquí nosotros no podemos seguir manteniendo el tema que tiene que ver fundamentalmente con la ampliación de los contratos. Yo quiero decirle, compañeros, que muy importante las reuniones, pero aquí tienen que salir acciones concretas con relación a si tomamos la decisión de un paro, vamos a tener que pensar en toma de gobernaciones, en toma de la videoprevisora, en toma de carreteras, tenemos que hacer una serie de cosas. Creo que el gobierno se viene burlando de manera sistemática de los maestros y los maestros hacemos cosas y parece que al gobierno no le interesa. Este es un gobierno débil hoy. Este es un gobierno que yo diría que casi no tiene capacidad de respuesta, pero nosotros tenemos que defender lo que pactamos y acordamos en medio de la movilización y de la lucha. El gobierno viene desde el 16 de junio, colocamos cada 2 meses reuniones para mirar los acuerdos y siempre el gobierno trata de crear comisiones, pero el gobierno ha dedicado una táctica y la táctica del gobierno es ir sacando actos administrativos y decretos para negociar lo que nos sentemos a mirar en la mesa y es sobre hechos cumplidos. Creo que los decretos es una clara demostración. El 2501, si se quiere, con relación a jornada única, ¿no es cierto?, es la clara demostración de que el gobierno incumplió lo que tiene que ver con jornada única.
En el acuerdo dice que debe haber jornada única donde hay condiciones. Nos comprometimos conjuntamente a visitar las regiones para mirar dónde hay condiciones reales y el gobierno, sin embargo, se saltó eso. Y aquí hay un hecho que es bien importante: nosotros le cumplimos a la sociedad colombiana. Y quiero decir que este tema de la recuperación fue objeto de discusión de la última Junta Nacional. Creo que colectivamente nos equivocamos. Pensamos que en las regiones, como en el pasado, se podían hacer acuerdos. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno, desde el Ministerio de Educación, generó una serie de medidas para que los maestros estuviéramos todos los 27 días que estuvimos en paro. Claro, eso lo hace el gobierno con un propósito. Lo hace el gobierno con el propósito, compañeros, de generarle a los maestros, ¿no es cierto?, del fallecimiento con sus sindicatos regionales y con la federación. Esa es una táctica del gobierno. Es para decirle a los maestros: oigan, luchar no vale la pena, mire que les tocó recuperar todo el tiempo. ¿Y qué hizo después en el proceso cuando fuimos a la construcción de los calendarios, que creo que en Bogotá nos dimos la pela para que la señora secretaria de Educación no se saliera? Pues que le querían dar una semana de más a quienes no estuvieron en el paro. Y en la mayoría de las regiones encontramos que ingresaron a trabajar una semana antes quienes no estuvieron en el conflicto. Ese creemos que es un hecho bien importante. Pero ¿qué creemos? De ese hecho, compañeros, tenemos que volverlo positivo para nosotros. Nosotros le cumplimos a la sociedad, a los estudiantes y a los padres. Y ahora tenemos autoridad moral para decir que vamos a ir a un conflicto laboral, porque los maestros cumplimos y el gobierno nos incumplió. Tenemos la capacidad de demostrarle con gobernadores y con alcaldes que los maestros de Colombia fuimos a las aulas de clase hasta el 15 del mes de diciembre en algunas regiones. Quiere decir que nosotros cumplimos porque tenemos una responsabilidad ética, una responsabilidad moral y una responsabilidad desde el punto de vista profesional. Y aquí hay un hecho que es bien importante con relación al sistema general de participaciones. Veníamos haciendo unas discusiones con el gobierno sin alcaldes, sin gobernadores. Allí está asistiendo la Federación de Gobernadores, la Federación de Municipios, Asocapitales y algunos alcaldes. Cuando empezaron a llegar ellos, empezó la riqueza del debate, porque empezaron los alcaldes y los gobernadores y asocapitales a decir: estamos de acuerdo con FECODE que hay que hacer es una reforma estructural, o sea, una reforma a la Constitución Nacional. Y todos dicen: los recursos del Sistema General de Participaciones no alcanzan sino para el pago de los salarios de los maestros, no alcanzan para más. Y ese fue un debate permanente, inclusive en la reunión de la Comisión del Sistema General de Participaciones, las alcaldías y las gobernaciones empezaron a decirle al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación que les iban a entregar el PAE, porque el PAE no es responsabilidad de ellos. Hay entes territoriales certificados que se han endeudado para poder cumplir con la alimentación de los estudiantes. Entonces le decían: oye, ¿por qué no se lo entregan a Colombia Compra Eficiente? Entrégueselo a ellos. ¿Por qué no hacen un proceso de recentralización? Lo mismo plantean en lo que tiene que ver con jornada única y con todos los programas de inclusión. Se los entregan a los entes territoriales certificados, y los entes territoriales certificados han dicho: estamos mamados de esa situación y se la vamos a entregar. Creo que el acto que hicieron los gobernadores, que es un acto, creo que simbólico e importante, la federación lo apoya, ¿no es cierto? Quien debe responder por el tema de la alimentación es exclusivamente el gobierno nacional. Esa es una política del gobierno nacional. Entonces aquí tenemos que tomar una decisión. Nosotros seguimos trabajando por la reforma constitucional, pero ¿qué hacemos con el año 2018 y con el año 2019? Necesariamente tenemos que ir trabajando simultáneamente los dos hechos: una reforma constitucional, pero también una reforma que permita los recursos para el año 2018 y para el año 2019. No se nos olvide que en el marco del paro del 2017 logramos unos recursos de 1.18 billones de pesos para el año pasado, y sin embargo terminamos el año con dificultades en algunas regiones donde no alcanzaban los recursos para poder pagar el tema de salarios.
Y no solo el tema de salarios, sino lo que tenía que ver con las primas de final de año. ¿Qué es lo que hemos planteado? Hombre, no alcanzamos a presentar el proyecto de ley este año, pero tenemos que ir trabajando sobre ese proyecto de ley. Y no alcanzamos, ¿por qué? Porque estamos en un año político, porque en el mes de marzo se está conformando el nuevo Congreso y la nueva Cámara de Representantes, porque no se nos olvide que un proyecto de ley de esta naturaleza de reforma constitucional requiere de 2 vueltas legislativas. Y lo otro es que arrancamos para la campaña de carácter presidencial, que creo que nos identificamos absolutamente en todo lo que planteó el compañero Elías, en el gran esfuerzo que tenemos que hacer los trabajadores y fundamentalmente los sindicatos para que tengamos candidatos progresistas, democráticos, en izquierda, y desde luego que la puja, en el caso concreto de la presidencia, yo tengo la percepción que va a ser entre un candidato alternativo y un candidato de la derecha de Colombia. Creo que ha habido avances positivos en los acuerdos en los sectores de la izquierda, los saludamos, ¿no es cierto? Y creemos que tenemos que juntarnos, pues quienes pensamos de manera diferente al Estado y al establecimiento. Bien. Bueno, como le ganamos el debate al gobierno con los alcaldes y los gobernadores, entonces aparecieron con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y nos llevaron también a Fedesarrollo. Y entonces les quiero contar cosas que más adelante también en un resumen está expresado. El primero es que los maestros somos los responsables de la crisis financiera en el sector educativo. Y lo plantean, eso de la nivelación salarial, lo plantean como un acto de irresponsabilidad de las finanzas en el país. Pero también lo que tiene que ver con la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Yo aquí quiero darles un dato, compañeros. 54.000 educadores fueron ascendidos en 10 años en la evaluación de competencias. Y en la evaluación que llevamos nosotros, de la evaluación de carácter diagnóstico formativo, sin contar el 12% de los compañeros que van al curso, pasa de 62.000 maestros en las 2 cortes. Y más adelante les voy a contar, el gobierno está feliz y quiere cambiar la evaluación de carácter diagnóstico formativa por la evaluación de competencias nuevamente. Y se apoya en que muchos maestros en sus propias movilizaciones llevaban carteles diciendo abajo la evaluación de carácter diagnóstico formativo, pero lo más importante es que muchos de esos maestros osados le mandaron cartas a la ministra de Educación, entre esos a Gina, diciéndole que teníamos que volver a la evaluación escrita, o sea, a la evaluación de competencias. Pero aquí, compañeros, el BID fue absolutamente claro y plantea que hoy los recursos del Sistema General de Participación en Educación no alcanzan sino para el pago de nómina y que el resto de programas no tienen una financiación. Eso es exacto a lo que plantea el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda dice que va a presentar una reforma al Sistema General de Participaciones, pero la reforma es para hacer redistribución de los recursos que tiene el Sistema General de Participaciones. O sea, quitarle a salud para meterle a educación, o quitarle agua potable para meterle a educación. O sea, que aquí le va a ir bien al que tenga mayor capacidad y mayor fuerza en la movilización. Por eso es que creemos la necesidad de la construcción de un frente, compañeros. Porque si fuera así, nosotros hubiéramos negociado con el gobierno, pero se le hubieran quitado recursos a salud, agua potable y a saneamiento básico. Y lo otro es que el gobierno ha planteado que no tiene propuestas. O sea, el gobierno dice, nosotros no tenemos ninguna propuesta de la modificación del Sistema General de Participación. Ustedes recordarán que en la discusión del Sistema General de Participaciones están expresadas las 5 brechas: la de accesibilidad, la que tiene que ver con canasta educativa, la de jornada única, la de la deuda histórica que se tiene en infraestructura y la de las relaciones técnicas. En eso nos pusimos de acuerdo con el gobierno, pero no hemos avanzado como quisiéramos, porque el gobierno ha planteado con relación a canasta educativa, que ahora se lo hemos manifestado, lo vamos a manifestar, otro criterio totalmente diferente a la posición que tiene FECODE. Pero mire, el gobierno nos reclama es que lo que tuvo que ver con la nivelación salarial del 12%, el retroactivo al 1 de enero, el incremento del 15% para los maestros que tienen maestría, el 30% para los maestros que tienen doctorado, a los maestros que se le hizo retroactivo al 1 de enero del 2016. Y dicen, ahora cuantifiquemos cuántos son los maestros que están en esta
situación. O sea que el gobierno tiene la pretensión, muy en el fondo, ¿no es cierto?, de vulnerar derechos que han sido ganados en la movilización y en la lucha de los maestros. Y el Ministerio de Educación, Hacienda ya planteó que va a presentar un proyecto de ley. Ese día nos paramos de la mesa porque parece que estábamos perdiendo tiempo en esa mesa del Sistema General de Participaciones. El gobierno lo que dijo es: nosotros vamos a presentar un proyecto de ley y simplemente lo que le vamos a hacer es unas reformas a la ley 715. Eso también generó la reacción de alcaldes y de gobernadores que tienen la misma postura que tiene FECODE. Ojalá que cuando llegue el momento de las definiciones no vayan a hacer sacacurismo como generalmente lo hacen, porque están con la política del gobierno. Entonces FECODE convocará la constitución de un frente de carácter social y político. Vamos a convocarlo este año para constituirlo, pero desde luego que el gran trabajo lo vamos a hacer en el segundo semestre, porque en este semestre estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos, pero también la movida política, que es muy importante. Bueno, creo que en lo de salud es necesario que hagamos un seminario interno en FECODE, en el Comité Ejecutivo fuerte, luego lo hagamos con la Junta Nacional. Creemos que no puede ser un seminario para que traigamos 2 o 3 expertos a que nos echen cuentos en la generalidad. Tenemos que coger los pliegos de condiciones. Yo creo, compañeros, que vamos a tener que dejar de ser camilleros, de resolverle todas las cosas al profesor, conseguirle la fórmula médica, conseguirle los medicamentos, conseguirle la cita con el especialista. Tenemos que mover al maestro también para que a través de los PQR el maestro sea capaz de hacer eso, porque entonces resultamos siendo como responsables de la no prestación de los servicios el dirigente sindical. Eso tenemos que resolverlo, compañeros. Tenemos que poner al maestro, a su familia, a que se mueva en el tema de la salud. Bien lo decía Varela, hombre, aquí hay unos pliegos de condiciones que realmente tienen capacidad. Yo pregunto, los compañeros de los sindicatos ya hemos pedido, por ejemplo, cuál es la red principal, cuál es la red alterna, y le hemos pedido a la fiduprevisora cuál es la red final, si las 2 primeras no existen. Tenemos que hacerlo, compañeros, porque si no lo hacemos, eso también nos genera dificultades a nosotros en la federación, porque todas las quejas macro llegan a nosotros, pero uno pregunta, también los compañeros de las regiones tienen que hacer. Sabemos de compañeros que se han movilizado en el país, sabemos de acciones que han hecho los compañeros en el tema de la salud. Creo que la situación caótica que había entre la región 4 y la región 7, ojalá se haya resuelto ahora, ya que entregaron los contratos en el día de ayer, por lo menos terminó una fase, ¿no es cierto?, cuáles son las empresas, porque esa situación en esas 2 regiones ha sido muy delicada, a tal punto que llevó a que la federación enviara por unanimidad el comité ejecutivo, por mayoría, el comité ejecutivo tomó la decisión de hacer una denuncia a la fiscalía con relación a lo que está ocurriendo en la fiduprevisora. Alguien le tiene que colocar el cascabel al gato. Para nosotros es sospechoso que la Procuraduría, que venía en un proceso bien importante, ¿no es cierto?, fiscalizando lo que ocurría, de un momento a otro dejó de cumplir esa tarea tan importante. Y entonces quiero llegar a este aspecto que es muy importante. El gobierno quiere desconocer los avances en la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Yo quiero decir que en ese proceso estuvo todo el CEIT, y el gobierno acaba de hacer un planteamiento, le hizo a FECODE un planteamiento: oiga, quitemos de la evaluación de carácter diagnóstico formativo lo que tiene que ver con el video, e implementemos el portafolio, donde tengan que ver la evaluación PISA y la evaluación Saber, donde evalúen padres de familia, evalúen estudiantes y evalúen los mismos maestros a sus compañeros. Dice el gobierno, ¿cuál es el problema en concreto, compañeros? Es que en la primera cohorte pasó el 98% de los maestros. En la segunda pasó el 53%, más el 12% que van al curso son el 65%. Hay maestros que lo llaman a uno de los departamentos y le dicen: oiga, profesor, cuénteme por qué no fue más del 12%. Hay que explicarle a los compañeros que era para la primera cohorte, ¿no es cierto?, que quienes perdieran irían a los cursos de formación. Nosotros en este paro logramos el 12%, no nos satisface, pero fue lo que logramos en el paro y en la movilización, y es mucho mejor 12 que 0 para los compañeros maestros.
Pero también queremos decirle, hasta el 27 de diciembre estuvimos nosotros aquí con la comisión de implementación, la que hace parte el compañero Over Dorado, que entre otras circunstancias no ha podido participar de las últimas discusiones ni en el sistema general de participaciones ni en el caso concreto de la evaluación de carácter diagnóstico formativo, porque le crearon un impedimento, como al compañero Libardo también, ¿no es cierto?, con relación a lo que tiene que ver con las garantías electorales. Pero sin embargo, ellos han estado muy pendientes del proceso. El gobierno nos presentó un cronograma para la evaluación de carácter diagnóstico formativo y los efectos fiscales irían hasta el 21, hasta el año 2021, o sea que se gastarían 2018, 19, 20 y les pagarían en el 2021, ¿no es cierto?, los ascensos a los compañeros educadores. Nosotros nos opusimos y el 23 de diciembre, ustedes conocen, compañeros, porque a ustedes se les envió, FECODE presentó una propuesta de cronograma en el que planteamos que se hiciera simultáneamente los cursos de capacitación y arrancaran los procesos de inscripción, porque en esta oportunidad todos los maestros del 1278 que tienen derecho de carrera tienen el derecho a presentarse. Pues a los 8 días el gobierno nos presentó una contrapropuesta. Y yo quiero decirlo aquí, compañeros, si genera debate, pues hagamos el debate, ¿qué le vamos a hacer? Para eso somos los dirigentes sindicales y para esta es una organización plural. Pero aquí hay compañeros que por hacerle oposición a FECODE, ¿no es cierto?, hoy el gobierno les está copiando y les está diciendo que hay que regresar a la evaluación escrita, porque le demostramos al ICPES y al gobierno que lo único que sabe hacer el ICPES son evaluaciones de papel y lápiz, que le quedó grande la evaluación de carácter diagnóstico formativo, porque era cualitativa, a pesar de que nosotros contribuimos en la construcción de una serie de instrumentos con el gobierno. Y ahora el gobierno nos dijo, oiga, ¿por qué no nos envían la propuesta que ustedes en el pasado presentaron? Porque la propuesta que nosotros presentamos era cualitativa. Pero yo sí quiero decirle que en la evaluación de carácter diagnóstica formativa avanzamos. Por eso estamos esperando que el 9 salgan las reclamaciones de los maestros y vamos a interponer una acción de tutela. Yo creo que va a aumentar el número de maestros, porque es que lo que dice el par educativo, en eso que se llama diálogo educativo, pedagógico, lo que dice el par, la calificación que le hicieron al maestro y lo que hay en el video, hoy nos posibilita colocar unas acciones de tutela. ¿Qué pasó en la primera cohorte? Era que el maestro no controlaba la copia de su video, en esta sí. Y mire lo que nos pasó, que es paradójico. Nosotros le insistimos a los maestros que por su seguridad no subiera los videos, sino que los enviara físicamente, y encontramos que el 94% de los maestros lo subió y el 6% lo envió. Eso quiere decir entonces que los maestros han venido ganando técnica en el proceso de la evaluación de carácter diagnóstico y en los videos. Está perfectamente claro. Eso que decían los compañeros maestros que antes les daba miedo y temor y yo no sé qué más cosas, pues creo que si a uno le da miedo y temor hacer su clase y que se la graben, pues estamos en grandes dificultades. Entonces, ¿qué nos dijo el gobierno? Que regresemos a la evaluación escrita, en concreto, y sin embargo, en la evaluación escrita, el gobierno la coloca convocando a la tercera cohorte a que termine el año entrante, o sea, en el 2019. No se me olvide que el decreto 1751 dice con claridad que la evaluación debe ser anual. ¿Qué propuso FECODE? Nosotros dijimos, bueno, pues hagamos la evaluación con título. FECODE planteó con título y con producción. Ahora preguntarán los compañeros, ¿y por qué no con tiempo? Porque si lo planteamos con tiempo, el gobierno dice, entonces cada maestro debe quedar 3 o 4 años en un grado. Y como lo que dice el 1278 es que es anual, ese es un debate que vamos a tener que hacer entre nosotros. El gobierno dijo, muy bien, aceptamos los 3 criterios. ¿Y el componente evaluativo qué? Y en el componente evaluativo donde el gobierno nos quiere volver a meter el portafolio, que fue la primera gran discusión que hubo, cuando en esa comisión estaba Tarcisio, Nelson Javier, creo que estaba Over y estaba el compañero Jairo Arenas. El gobierno lo que quería era imponer, desde luego, una política de portafolio. Pero yo no sé si se habrán enterado ustedes que la evaluación que acaban de hacer en Chile es una evaluación sancionatoria.
donde todos los compañeros que perdieron quedaron por fuera del sistema educativo. No se les olvide que con la evaluación, la comisión de implementación, el comité ejecutivo del PECODE y la negociación con el gobierno, sacamos un artículo en el que dice que sin interesar el resultado de la evaluación, los maestros mantendremos la estabilidad laboral. O sea, mantenemos la estabilidad laboral. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Mañana tenemos una reunión con la ministra donde le vamos a demostrar, por ejemplo, que ese es un incumplimiento a los acuerdos, porque tiene que mantenerse la evaluación de carácter diagnóstico formativo. El 27 del mes de diciembre deberían de haber sacado la convocatoria a la tercera cohorte y el gobierno no lo hizo. FECODE le envió los documentos correspondientes al gobierno. Pero yo quiero decirles, aquí ya el 100% de los maestros del 1278 que tienen la capacidad de movilización, pero también de ir a la evaluación, tenemos que movilizarnos, o si no el gobierno no va a convocar. El gobierno, además, lo dice el BID, que ahora lo voy a plantear más, hay que congelar los ascensos. Oiga, lo dijo el BID, ahora ojalá no vayan a las regiones a decir que lo dijo el comité ejecutivo de PECODE. Sí, que lo dijo el presidente de PECODE. No, lo dijo el BID. Inclusive esos materiales, creo, Over y compañero y Rafa, que debemos de enviárselo a los compañeros. Lo que dice el BID, lo que dice de desarrollo, en concreto, frente a eso, dicen que hay que congelar los ascensos en el escalafón. En concreto, dicen que es una vena rota. Pero además, también dicen que hay que colocarle límite al 15% de maestrías y al 30% de doctorados. Porque ahora el compañero que adquiere su maestría va y le dan el 15%. Y el que adquiere el doctorado, si no asciende, ¿no? Porque si asciende, pues pierde el 15%. Entonces uno se hace la pregunta, oiga, los maestros sí hemos sido capaces de cuantificar esa ganancia económica y de bienestar de los maestros. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho porque es que creo que no vamos más allá de la realidad. Casi que los maestros nos volvimos también muy inmediatistas. Hay gente que uno se le encuentra ahora y dice, uy, hermano, yo no había entendido lo de la maestría. Acabo de presentarla y a los 2 meses se los encuentro otra vez, ya me empezaron a pagar el 15%. Y mira a ver si el 15% le significa o no al compañero más que un aumento salarial, porque es el 15% mensual que le pagan a los compañeros. Sigamos. Bueno, pero no se nos olvide que en el paro del 2015 algunos compañeros agitacionales para ganar votos dijeron que los que habíamos ganado eran los del 2277, que estábamos pues, y que nos habían dado esa bonificación que nos dan, que la logramos del 15%, ¿no es cierto? Hoy uno mira la realidad de los compañeros del 1278 y es muy importante, pero además por una cosa, porque es que el estatuto de la profesión docente, cuando lo empecemos a discutir, cuando lo continuemos y lleguemos al punto de asimilación y de grado en el escalafón, debemos empezar por lo alto, por la forma como los compañeros del 1278 están hoy ubicados en su respectivo escalafón. A eso hay que hacer una reingeniería, indiscutiblemente. En el comité ejecutivo estamos discutiendo y creo que de pronto vamos a tener que convocar una junta nacional para esos casos específicos. Nosotros le hemos planteado al gobierno que hay que desligar el tema salarial, ¿no es cierto?, del escalafón, porque o si no, eso nos va a llevar hasta la eternidad. ¿Y el gobierno qué quiere, compañero? El gobierno quiere ligar aún más las evaluaciones PISA y saber con el salario de los docentes. Es todo lo contrario. El gobierno tiene un cálculo que de mantenerse la evaluación de carácter diagnóstica formativa como va, en 8 años la mayoría de los maestros podrían llegar al grado 3D, y hacen cálculo. Es que hoy, si se quiere, más del 70% de los maestros del 1278 tienen maestría y los otros la están cursando y hoy están haciendo doctorado. Como se volvió tan fácil ser doctor ahora, entonces son requisitos. El maestro solo lo que tiene que pasar es el curso y luego presenta el título, porque hay una cosa, ni siquiera el gobierno tiene capacidad para saber hoy cuántos maestros están en maestrías y en doctorados.
porque muchos maestros lo están haciendo por fuera del país. Entonces el gobierno se sorprende. ¿Cómo se sorprendió el gobierno? Cuando Francisco Torrique les habla, desde luego con la discusión con todo el comité ejecutivo, logramos el 15 y el 30. Cuando los maestros empezaron a sacar de debajo de su colchón el título de maestría porque le daba pena colocarlo en la pared. ¿Usted es magíster? Sí. ¿Y dónde está? No, en la 1A. Usted le daba vergüenza. Cuando el compañero empezó a sacar los títulos, el gobierno empezó a darse cuenta que lo que le habíamos metido era un golazo con relación al 15%. Y aún hoy, entonces el gobierno va a buscar un límite para decir, hasta los maestros de tal época les vamos a reconocer los títulos. Entonces hay que tener en cuenta esa situación también, compañeros. Bueno, en la comisión de implementación nos hemos reunido de manera permanente con el gobierno, ¿cierto? Es que como siempre el discurso es mejor así académico, para demostrar que no se nos ha olvidado ser maestros. Vamos a hacer una reunión con el gobierno, pero tenemos un problema en concreto que tenemos que discutir aquí. FECODE tomó una decisión. En esa discusión estuvo Rafael, estuvo Fabio, ¿quién más estuvo? Estuvo William y Mendoza, donde tomamos una decisión, y era que buscamos otra alternativa y la aceptamos al gobierno, que no fuera el video, y que por ejemplo la autoevaluación subiera en porcentaje, la autoevaluación, la evaluación de los estudiantes no se hiciera, bueno, una serie de fórmulas, y llegamos a una conclusión. Es que si nosotros le planteamos modificación a la SDF, en este momento es como si se constituyera en una derrota para el magisterio, cuando está demostrado que los maestros han ascendido más en 2 cohortes que en 10 años. Claro que eso tiene que ser revisado, sí, desde luego, ahí hay cosas para revisar, pero hoy nosotros mantenemos la posición de que debe mantenerse la evaluación de carácter diagnóstica formativa como tal. No se nos olvide que es transitoria. Por eso nosotros creemos que al gobierno le va a coger un gran afán de hacer el estatuto, porque es que los compañeros del 278 han venido creciendo en lo que tiene que ver con el uso de sus maestrías y de sus doctorados y tienen un buen posicionamiento en la tabla salarial. Bueno, en canasta educativa tenemos una discusión con el gobierno. El gobierno está planteando que hacemos discusión de canasta educativa sobre la base de la calidad de la educación y con el índice sintético de calidad educativa. FECODE tiene otra posición, y la posición de FECODE es que la discusión de canasta educativa tiene que ver fundamentalmente con la educación como un derecho fundamental y humano. Ahí estamos en ese gran debate. FECODE ya hizo la presentación de la propuesta de canasta, demostramos la desfinanciación que tiene la canasta educativa, y en eso también ya lo hicieron los alcaldes y gobernadores y asocapitales, y coincidimos en la desfinanciación que tiene la canasta. Inclusive nos pusimos de acuerdo en cuáles son los elementos fundamentales que debe tener una canasta educativa. Ahí va el debate con el gobierno. Eso ha sido un debate muy duro, porque desde FECODE pues nos hemos sentado juiciosos a estudiar cuál es la propuesta de canasta educativa, que creo que es donde reside casi la totalidad de los elementos importantes para el desarrollo de la actividad escolar. Sí. Sí. El gobierno se ha dedicado a sacar actos administrativos y directivas ministeriales. Creo que hoy la braveza que tienen los compañeros en las instituciones educativas, que son orientadores, es que pretenden creer que FECODE hizo el acuerdo con el gobierno de esa directiva ministerial, la número 50. El gobierno la sacó unilateralmente. Mañana ese tiene que ser otro punto de discusión con el gobierno. De igual manera lo que tiene que ver, compañeros, con el decreto 2501, donde le van a hacer evaluación de desempeño a los compañeros provisionales. Pues si le dan derechos de carrera a los compañeros, que les usen entonces el título que tienen los compañeros, los títulos, para que los compañeros queden ubicados en un grado totalmente diferente. Y el señor Carlos Hipólito García se pasea el país, ¿no es cierto?, diciendo que en el caso concreto de jornada única, FECODE fue el que propuso que de 8 bajáramos a 7 horas. Eso en la reunión anterior con la ministra se lo dijimos, y se lo dijimos de frente. Él estaba ahí, le dijimos que él era un mentiroso,
que no podía plantearlo. Inclusive presentó el caso concreto del compañero Varela, donde en el Valle fue a hacer ese señalamiento y donde el compañero le dijo que lo iban a declarar persona no grata en esta región del país, porque viene diciendo cosas que no son ciertas, compañero. Y eso, desde luego, pues atenta contra la credibilidad de la federación. Nosotros hemos propuesto aquí cómo debe ser una jornada única, y creo que está claro, compañero. Pero de igual manera lo que está ocurriendo con los provisionales. Los provisionales tienen que ser reubicados dentro de la misma región donde haya posibilidades y condiciones, ¿no es cierto? Pero aquí lo que hace es que sacan al compañero provisional y nombran otro provisional en su reemplazo. Bueno, creo que los compañeros de la costa han hecho una movilización muy importante a principio del año con relación a los temas de infraestructura, con la falta de personal administrativo. Creo que vamos a tener que, desde FECODE, hacer un censo de cuál es la realidad que hay en las instituciones educativas. O sea, hoy las instituciones educativas están llegando a un colapso. Y en el caso concreto, pues, del informe que tenemos en Comité Ejecutivo de FECODE, que nos han entregado los compañeros costeños, que entre otras cosas son una buena representatividad en el Ejecutivo, ¿cierto? Nos demuestran que hay una situación, sobre todo en la costa, caótica, frente a la situación en concreto de infraestructura, y eso tenemos nosotros que meterlo, porque eso hace parte de la canasta educativa, pero también hace parte de una de las brechas que planteamos y que las que hicimos de acuerdo con el gobierno. Siga, por favor. Siga. Llega. Bueno, vamos a partir. Bueno, nosotros creemos, en el Comité Ejecutivo vimos de buen recibo la propuesta de voto electrónico que están planteando los compañeros de la CUT. Sin embargo, vamos a mirarlo con juicio. El Comité Ejecutivo no ha tomado ninguna decisión. Le plantea a los compañeros de los sindicatos que lo miren. Puede ser costoso, pero creemos que es mucho más tranquilo, más limpio. Bueno, eso lo vamos a discutir, pues si no podemos en este Comité Ejecutivo, pues lo dejaremos para otro comité, pero que de verdad se tome la decisión, porque creemos que el voto electrónico es una necesidad acorde con los desarrollos del siglo XXI. Sigan. Compañeros, yo tuve la oportunidad de estar la semana antepasada en el evento de la Internacional de la Educación, y el informe que nos dan es un informe desastroso. Uno, hay sindicatos en América Latina y algunos en Europa donde el gobierno no le está haciendo el descuento a los maestros. O sea que los sindicatos se quedan sin financiación. Dos, la orden de la OCDE es que no se haga negociación con los sindicatos. Tres, están impulsando el paralelismo para construir sindicatos pequeños y quitarle la importancia a los sindicatos grandes que hay. Y esa es una política que viene desarrollando el BID. De allí contamos nosotros que como el BID aquí ya está planteando algunas circunstancias en concreto de cómo, pues, bueno, pero además hay una circunstancia que está aquí y que estaba en el informe también, tiene que ver con que el gobierno está planteando congelamiento de la planta de personal. Y el maestro que vaya saliendo del 2277 y 1278, que tiene derechos de carrera, Listo. Aquí hay un hecho que es concreto y es congelamiento de la planta, de personal en concreto, el tema de no nombrar maestros más en propiedad, nombrarlos en provisionalidad, a quitarle los derechos de carrera que tenemos los maestros. Creo que no hay ninguna diferencia de lo que está ocurriendo por allá con lo que está ocurriendo acá en Colombia. Por la vía legislativa están haciendo todas las modificaciones, se están pasando por la paja las negociaciones con los trabajadores, ¿cierto? Una recomendación de la Internacional es que en la medida en que fortalezcamos los sindicatos de educadores con nuevos afiliados, eso se constituye en una defensa de la educación pública y en un fortalecimiento del gremio. Desafortunadamente, en algunos países ha decrecido, en el caso concreto del magisterio. En el caso concreto de Colombia, nosotros hemos mostrado que en el 2017 el crecimiento fue espectacular y fue importante en los sindicatos de carácter regional. Sí.